Buenas, aquí estamos en otro café con Merce. Bueno, hoy es domingo, levanté hace un ratito y, y bueno, pues aquí estoy cumpliendo con mi propósito de compartir un poquito por aquí algunas reflexiones sobre yoga. Bueno, esta semana ha estado mala, por eso tampoco había aparecido. Bueno, ya lo saben porque ya les había dicho en el vídeo anterior, creo. Y bueno, ha sido una semana en cuanto a la práctica media loca, porque claro, me empecé a recuperar, entonces empecé a ir a practicar, obviamente progresivamente, poco a poco, ¿no? Según un poco me sentía, porque el primer día estaba mareada y luego pues fui yendo poco a poco a mejor, con lo cual fui aumentando un poquito, ¿no? La intensidad de la práctica y la cantidad de posturas y todo. Y, pero claro, luego ya me puse en mis días del mes, con lo cual he vuelto a tener que parar un poquito y hoy voy a practicar. Por fin, y sintiéndome bien en todos los sentidos, o sea, en principio. Y, y bueno, y entonces por eso pensé en hablar de este tema, ¿no? De que es un tema que a mí siempre me ronda, ¿no? Que por eso hice la brújula, que tengo pendiente hablar, a lo mejor ahora hago un vídeo sobre la brújula. Entonces, como en plan, cuando a veces tienes dudas de lo que practicar, ¿no? Porque no sabes muy bien leer tus sensaciones, ¿no? Cómo te sientes. Entonces, eh, hay que hacer un poco de un trabajo, un poco de preguntarse a sí mismo, ¿no? ¿Cómo estamos para luego decidir qué haces? Y después, una vez estás en la esterilla, pues muchas veces cambia la sensación. Te puedes ir a menos, puedes ir a más, te puedes mantener un poco en la línea que pensabas, ¿no? Pero considero que tener una estrategia de punto de partida es interesante, sobre todo porque la mente nos puede jugar muchas veces malas pasadas y querer hacernos forzar cuando realmente necesitamos estar más tranquilas o hacernos incluso sentir mal cuando hacemos menos. Entonces, como que ahí es donde está ese punto de encontrar la, la práctica que te hace bien, ¿no? Pero no solo a nivel físico, sino también a otro nivel, ¿no? A nivel más mental, más emocional. Entonces, bueno, este tema me parece como muy interesante. Creo que no se habla tanto, se da por hecho a lo mejor se trata en términos más íntimos o en clase, ¿no? Con tu maestro. Entonces, bueno, me parecía bueno, pues que estaba bien que comentara, ¿no? Cómo había sido mi semana. Entonces, bueno, pues el primer día, por ejemplo, bueno, por Instagram siempre lo voy comentando, pero bueno, ahora, el primer día, por ejemplo, fui a la sala y solo hice saludos al sol y posturas fundamentales. O sea, quería aprovechar para decir, ay, que tengo un retornudo. A ver, quería aprovechar para decir que muchas veces la gente, yo era así cuando empecé, o ya no solo cuando empecé, ya llevaba tiempo y todavía me sentía un poco así. Es como que la sala la ves como para darlo todo, cuando realmente en la sala es un espacio para que tú practiques, ¿no? Y por mucho que el sistema, el método tenga una forma, siempre, y yo creo que sería como muy particular y muy raro que haya una sala donde el profesor te obligue a hacer todo, ¿no? No debería ser así, debería ser y yo creo que es lo lógico y lo que te dice la propia práctica y la experiencia, es que tú vas a la sala y haces según estés en ese día, ¿no? Eso es, para mí es el yoga. Entonces, claro, pero cuando todavía quizás no tienes un poco el código en tu cabeza, lo que, lo que pasa es que sientes que es como, ¿para qué voy a ir si no voy a hacer nada? ¿Para qué voy a ir si realmente la profesora ni me va a ayudar, ni me va, o sea, ¿no? Entonces, hoy quería como hacerte cambiar esa idea porque realmente la práctica
o sea, la sala es tu espacio, es como tu segunda casa. De hecho, sala viene de casa. Entonces, no tienes que tener ni vergüenza, ni reparo, ni, no sé, lo que sea que se te pase por la cabeza para ir a la sala y hacer poco o hacer lo que tú creas, ¿no? O sea, obviamente siguiendo eh, los estándares del método, sí, ¿no? Porque no te vas a poner ahí a hacer otras secuencias y otras cosas, en principio, ¿no? Sí, si los profesores, o sea, no tendrían ningún sentido, ¿no? Pero yo me refiero dentro de nuestro estilo y dentro del método de Astanga Yoga, siempre puedes como encontrar tu camino, o sea, como tu práctica que se adapte a tu circunstancia. Entonces, no te escondas en casa, que es lo que hacía yo. O sea, por ejemplo, o cuando tienes una lesión, ya no solo por una enfermedad o por una circunstancia tal, tienes una lesión y de repente no vas a la sala y es como, como profesora, es como, yo a veces lo veo, ¿no? Que pasa en la sala y es como, y la gente no va. Y no, es que no vine porque tenía no sé qué. Bueno, pero puedes venir igual. No todo el mundo, ¿eh? Hay mucha gente que logra entender esto y viene y no. Y si te quiero decir, no es algo que, que todo el mundo tenga en la cabeza, pero sí es verdad que la mayoría creo que tiende a eso. Entonces, no tengas reparo en ir a una sala, aunque tengas la práctica modificada, aunque no puedas hacer a dar tu máximo, porque nadie te va a juzgar, ni tu maestra, y entonces lo que me hace pensar esto es que realmente quien te juzgas eres tú mismo. O sea, quien te pones, digamos, una exigencia, una autoexigencia, eres tú, ¿sabes? Y o por lo menos en mi caso era así, clarísimamente. Yo me ponía esa exigencia y, y eso me hacía mucho daño, ¿sabes? Yo me he ido dando cuenta con el tiempo, ¿sabes? No, en algunas ocasiones lo he contado, pero por ejemplo, recuerdo una vez que fue antes de la pandemia, cuando yo estaba súper a tope. Estaba practicando como segunda serie, como avanzando en segunda serie, porque había conseguido hacer Kapotasana, entonces me habían dado como más postura, estaba encapada, la pierna detrás de la cabeza, y mi maestra se fue a la India y vino una profesora sustituta, y me enseñaba como truquitos, no sé qué, yo estaba como hiper mega motivada, ¿no? Con la práctica. Bueno, recuerdo que estaba reventada y no descansaba, o sea, era como siempre tenía que dar el máximo, el máximo, el máximo de mí. Y entonces llegó un momento, justo antes de que fuera a volver mi maestra, ¿no? Llegó un momento en el que empecé a sentir como un dolor, era un dolor un poco raro porque era como interno y estaba siempre ahí, ¿sabes? El dolor, siempre, siempre, siempre. No era muy intenso, pero me molestaba. Y entonces cuando hacía como una fuerza de más lo notaba, pero es que era como interno, no te sé explicar, porque no era donde luego me dio la lata, ahora te contaré, ¿no? Era como medio en el pecho, pero como interno, es que no sé, por abdominal, no sé muy bien. Entonces, de repente, hubo un día que cuando salí de la práctica, notaba, o sea, primero la sensación era como si hubiera escalado una montaña. O sea, me parece que esa sensación no la tienes que tener cuando practicas, después de practicar. O sea, cansada sí y tal, pero esa sensación como de, como que has hecho algo excesivamente duro para ti, un día a lo mejor no pasa nada, pero continuada en el tiempo tiene un punto peligroso y es que te sobrecargas tu cuerpo totalmente, ¿no? Entonces estaba totalmente sobrecargada. Mira, tenía todo esto como la espalda, todo lo que es la zona intercostal, o sea, como el costado, como todo como si tuviera una contractura generalizada en todo, como, ¡buah! Como si, no sé, un dolor, o sea, que no podía, iba caminando por la calle, no podía caminar apenas del dolor. Y fue llegar, meterme como en la bañera como para ver si se me relajaba la zona. Bueno, me pasé, pero muchísimo, es que me da hasta vergüenza contarlo. Y bueno, pues de ahí se me desencadenó una lesión en el serrato anterior. O sea, cuando no se me fue nunca, lo que se me quedó fue como una sensación en el serrato anterior. Y era una sensación de ardor. Bueno, pues te cuento, volvió mi profesora, todavía seguía, yo creo que cuando me pasó ya estaba mi profesora aquí. ¿Qué pasó? Que yo como que quería enseñarle mis avances a mi profesora.
Eh, entonces, a pesar de que tenía todo ese dolor anterior, ¿no? Al día que te digo de como si hubiera escalado la montaña, no descansé. Seguí, seguí, seguí. Necesitaba como enseñarle a mi profesora que había estado ahí dándolo todo. Total, que al final tuve que parar. Tuve que parar. Encima, tuve que parar a la fuerza, mal, sintiéndome mal. Después vino la pandemia. eh, Bueno, es que no te puedo contar lo que sufrí yo con ese dolor de meses y meses y meses, porque luego el dolor se me convirtió, era como un ardor ahí que no me dejaba tranquila. Cuando me pasaba de esfuerzo era como si se incendiara y luego volvía, pero nunca se iba del todo, ¿no? Como durante meses, ¿no? Y ¡buah! Mortal, o sea, mortal, no se lo deseo ni a mi peor enemiga o enemigo. Y, que no tengo, pero bueno, entonces a lo que voy es que muchas veces eso se lo oí decir a Mark Roberts, un profesor que creo que vive en Bali con Deepika, que sí, los conozco, o sea, como que tengo el referente desde que empecé y siempre dicen cosas, llevan muchos años y siempre dicen cosas interesantes, ¿no? Y él decía que las lesiones a veces empiezan como un susurro, ¿no? Y entonces hay que tener el oído fino para escuchar ese susurro. Y luego a veces va como a más. Entonces si tú ves que algo va a más, préstale atención, descansa, cuídalo, ¿no? No dejes que llegara a donde yo llegué, que me dirás tú que tienes eso de yoga, ¿no? Entonces, bueno, eso estamos hablando de 2019. Yo llevaba ya como unos 4 años practicando, pero es verdad que los dos primeros, pues siento que no, o sea, como que estaba como muy en lo físico, como muy, no sé, como entendiendo el panorama. Y ya después empecé a profundizar un poco más y tal. Y, y bueno, esa, esa lesión después me acompañó pues todo el 2020 y incluso cuando fui en agosto de 2022 a Mysore por primera vez, le dije a Sharat que había tenido esa lesión cuando fui a hacer el catching con él y me dijo, bueno, no es obligado y easy, ¿no? O sea, tranquila, fácil. Así que hasta, o sea, ha sido todo un aprendizaje, ¿no? Todo esto del tema de las lesiones en mi experiencia. Y bueno, ya otro día si eso les contaré otra. Pero bueno, esta fue la más gorda, creo yo, en cuanto a cómo ocurrió, ¿no? Y, que luego, bueno, mira, luego el cuerpo, pues por suerte tiene la capacidad de sanar y todo el aprendizaje que me enseñó, pues mira, me lo quedo y bueno, ha cambiado mucho, ¿no? Mi enfoque con la práctica y yo creo que es lo que me ha llevado un poco hasta aquí. Entonces, pues tampoco me arrepiento, te quiero decir, era lo que mi carácter, mi manera de ser me llevó a eso, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? La actitud que tienes en la práctica. Muchas veces se le echa la culpa al maestro, al método y tal, pero realmente es muy importante la actitud tuya, la actitud tuya. Así que cuanto más conectes, ¿no? con un poco el sentido para mí, el propósito de por qué practicas, los beneficios de la práctica de verdad, no, cuanto menos te compares, estés hacia afuera, sino cuanto más estés como realmente hacia adentro, creo que ahí vas yendo más por el camino verdadero, ¿no? Del yoga. Y, y bueno, después, bueno, por suerte eso, me recuperé, pero ahí aprendí muchísimas cosas, todo lo que hablé con mi maestra, cómo ella me guió, para mí fue un apoyo tremendo, o sea, no te puedes imaginar, no sé si sin ella habría seguido, o sea, sinceramente fue como una cosa muy clave para mí y, y bueno, eh, me acompaña ya, ¿no? En mi práctica. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿no? Que he tenido esto del gripazo este o catarro o lo que fuera, pues si el cuerpo te pide descansar, hay que descansar. Esto es así, ¿no? Y,
Y entonces, bueno, pues he tenido que descansar un poco. Pero es bonito, ¿no? Y bueno, entonces lo que me pasó fue que, espera, que no estoy tomando café. Mm, eh, la verdad que lo que me pasó fue muy interesante esta semana en cuanto a cómo sentí, ¿no? La madurez que, a ver, madurez entre comillas, porque yo siempre lo voy a seguir diciendo, me siento aprendiz, esto es un camino que no termina, el aprendizaje me encanta, es algo que me fascina del yoga, ¿no? Que tiene tantas capas para profundizar, que puedes estar, bueno, vidas enteras aprendiendo, ¿no? Y una de las cosas que más que me pasó esta semana es que el primer día cuando fui, que hice solo saludos al sol fundamentales, digo solo porque cuando tienes la práctica, cuando estás bien, es como, para mí es poco, ¿no? Pero para mí se sintió muchísimo ese día, ¿no? Hacer todo eso. ¿Por qué? Porque yo cuando bajaba la cabeza me sentía como mareada porque se me iba como la mucosa aquí, levantaba y era como una sensación un poco de mareo, entonces era como, no puedo forzar mucho, entonces hice todo como muy suave, sintiendo un poco el cuerpo, que volviera un poco la energía a mi cuerpo, porque al final, después de haber estado tantos días sin practicar, que fueron 4, que para mí fueron muchos, pues era como raro estar ahí moviéndome, el cuerpo como pesado, rara, ¿no? Pero esa toma de contacto para mí fue una práctica de yoga súper completa y como maravillosa, o sea, fue lo que necesitaba eso. Y me fui y dije, "Ah, por fin tal, como recuperé un poquito como la sensación de conectar conmigo misma, ¿no? Es como que es algo que es parte de mí hoy en día, la práctica diaria, de mi día, ¿no? Y es como que me da como mucha vitalidad para poder arrancar. Bueno, total, que al día siguiente no estaba muy bien, pero, o sea, no estaba bien del todo, pero bueno, dije, no tengo décimas, que era lo importante, porque ya sabes que en Astanga no se puede, o sea, no podemos practicar yoga con fiebre, porque además el Astanga en sí genera calor, entonces es como, incompatible. Entonces tampoco tenía décimas ya ni nada, segundo día y podía practicar. Total, que me pongo a practicar y bien, ¿sabes? Hice hasta las posturas de suelo, ya no soy sasana si conoces la serie, y bien, ¿sabes? O sea, no saltaba tal, pero el mareo se me fue en los primeros momentos y me vino la energía, ¿no? Era como, oh, ahora ya puedo como hacer algo. Entonces me dejé llevar y practiqué hasta ahí. Pero es verdad que más de ahí se sentía ya como que el cuerpo todavía no estaba en forma para seguir. Que casualmente hasta ya no Sirsasana era donde yo estuve haciendo cuando tuve la lesión que te comenté. Era como mi práctica estándar mínima en ese momento. Y, y nada. Y luego el tercer día, pues estaba mucho mejor del catarro, pero estaba premenstrual. Y entonces tenía dolor de cabeza y unas sensaciones un poco encontradas. Por un lado tenía energía, pero por el otro lado no estaba, bueno, total, que al final ese día, poquito a poco, sin forzar, acabé haciendo hasta Navasana, que es la mitad de la primera serie. Pero porque te digo, tenía energía, tenía dolor de cabeza, pero no era algo que me impidiera y es como, bueno, pues a ver hasta dónde me pide el cuerpo. Fue hasta ahí, maravilloso, me sentí súper bien, la verdad, de moverme más y tal, y con un poquito más intenso. Pero ya después, al día siguiente, pues bueno, ese mismo día, o sea, ya me refiero, ya tuve que parar porque me vino la regla, tal, en fin. Y, y nada, entonces han pasado ya 3 días, hoy es el cuarto, o sea, voy a retomar la práctica y cuál es mi idea, cómo me planteo ahora la práctica, ¿no? Creo que es lo interesante, es hoy, ¿no? Obviamente yo, si estuviera en mi práctica habitual, mi método tradicional, lo normal, me tocaría hacer segunda serie porque es mi práctica. Pero, ¿qué sentido tiene que yo hiciera segunda serie hoy cuando he estado como con muchos altibajos y el cuerpo, digamos que ha perdido un poco la costumbre, ¿no? de la práctica y como en plan, hace tiempo que no me pongo la pierna detrás de la cabeza en Supta Kurmasana, ¿cómo me voy a poner a hacer capaz Sirsasana, ¿no? Por poner un ejemplo, que es la pierna detrás de la cabeza en segunda serie. Me parece como muy brusco, ¿no? De entrada, como
de punto de partida. ¿Lo podría hacer? Pues a lo mejor sí, ¿sabes? Pero no le veo yo como sentido. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer primera serie. ¿Hasta dónde? Pues en principio quiero hacerla entera. Si yo de repente estoy a mitad de la serie o veo que al practicar la energía me baja y estoy mal, me cuesta y tal, pues llegar a parar en algún momento porque no tiene sentido forzar, ¿sabes? Porque estoy en modo recuperación. Eh, pero mi idea es que como me siento con energía y creo que sería como, o sea, voy a intentar hacer primera según como gestionando mi energía, ¿no? Y, y nada, y luego si todo va bien, pues mañana, cuando vaya a la sala, que es lunes, pues intentaré hacer segunda, a no ser que de repente diga, hoy tengo una sensación de, uff, fue mucho, o no me veo haciendo segunda mañana, entonces bueno, pues me daré un poquito más de tiempo hasta volver a hacer segunda, o sea, es decir, no es algo rígido, ¿no? Esto por eso es como que lo que quiero transmitir, ¿no? No tienes que obligarte a hacer una serie concreta o una práctica concreta, ¿sabes? Tú puedes tener como una idea preconcebida, como un punto de partida, como digo yo, donde sales en el mapa y luego ya con tu brújula interna, pues vas como diciendo, bueno, por aquí, por allí, ¿no? Y de eso se trata y esa es la práctica para mí. Esa, volver a practicar cada día a la esterilla con lo que haya, aceptando las circunstancias reales de tu vida e ir volviendo a eso, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que se frustran en ese proceso y le echan la culpa como al método o le echan la culpa como a cosas que no tienen la culpa. Que realmente todo parte del enfoque en el que tú pones, ¿no? De la actitud que tú tienes. Y yo creo que conseguir una persona, una guía cualificada, como por ejemplo es mi maestra, que te guíe ahí, en eso, creo que tiene un valor inmenso. Y te recomiendo que si sientes que no estás en un sitio que te ayude ahí, a eso, busca la forma, ¿sabes? Busca la forma porque a la larga, cuando todo va bien no hay ningún problema, ¿no? No hay problema, todo el mundo contento, feliz y contento. Ahora, cuando vienen los problemas en tu vida, cuando no puedes sostener, cuando te viene una lesión, ¿quién está protegido al 100% de las cosas? Nadie, ¿no? Todos vivimos en este mundo, todos estamos expuestos a cualquier cosa que te puede cambiar la vida de un momento a otro. Y el yoga es presencia, es volver o sea, es como conectar con el momento actual, ¿sabes? Y ser coherente con eso y entrar en esa, o sea, no entrar en lucha, ¿no? Con eso. Así que, por lo menos para mí es lo que yo creo que es el yoga. El otro día estaba, bueno, estoy haciendo muchos cursos y muchas cosas que ya iré contando. Bueno, yo siempre estoy, no sé por qué, pero tengo mucha inquietud por aprender cosas y entonces una de las cosas que hice es meterme en un curso para conseguir como, eso fue el año pasado, que a lo mejor ahora no lo haría, pero como un curso de instructora de yoga, de estos, no, o sea, no es un curso práctico, es más bien como teórico, y porque quería tener como algo oficial, ¿no? Porque yo mi formación es con mi maestra y es la formación que a mí me sirve de profesora de yoga porque llevo ya muchos años con ella, llevo, yo qué sé, 5 años creo, formándome para ser maestra de Ashtanga Yoga. O sea, es un camino largo, es bastante sacrificado porque ha sido durante mucho tiempo compaginar mi práctica con mi trabajo, con el aprendizaje y han sido muchas horas en la sala. Y ahora estoy en una fase de práctica, ¿no? De sustituirla a ella y entonces aplicar todo lo que me ha enseñado ella, ¿no? Y cuando ella se va, pues yo soy como la maestra sustituta, junto con otras maestras. Entonces, todo este tiempo lo que he aprendido para mí eso es lo que yo me llevo, pero sí es verdad que muchas veces
para ciertas cosas te pueden llegar a pedir un título o para buscar trabajo de profesora y tal. Y el año pasado vi una formación online y dije, bueno, además así como que complemento, como a mí me gusta también transmitir, tengo el blog, pues un complemento a mi aprendizaje. Y era una doble titulación, era como, es instructora de yoga y coaching deportivo. Entonces está interesante porque aprendes técnicas que a mí me gusta eso, ¿no? Pues del coaching, ¿no? De motivacionales y tal. Bueno, total, que a lo que voy, que me enrollo. Viendo un vídeo de este curso, le entrevistaron a un profesor que sinceramente yo lo escuchaba y yo decía, eh, muy bonito todo lo que dice, pero, joder, el Astanga Yoga lo tiene todo. Lo tiene todo, integra todo. O sea, no menosprecio otros estilos ni nada, ni otra que desconozco, pero sí valoro el que tengo yo, el que practico yo. Para mí el Ashtanga Yoga lo tiene todo. Entonces, maravilloso. O sea, yo lo oí hablar de, no, porque si viene una persona así, hacemos esto, si viene otra así, hacemos asá, si tal, no sé qué. O sea, y yo decía, nosotros lo tenemos todo en un método, en una práctica, no tenemos que buscar en ningún lado, o sea, todo lo tenemos ahí. Es maravillosa la práctica. Bueno, y una de las cosas que decía este profesor que me gustó mucho es cuando tú vas a, ay, no me acuerdo del nombre, debería, ay, ¿cómo era? Ramón Pérez. Bueno, practicaba, era un profesor de una escuela de yoga que se llamaba Anand Yoga o algo así, Ananda Yoga o no sé, bueno. Lo siento si no lo digo correctamente, pero se me ocurrió ahora. Y decía algo así como, cuando tú sales de una clase de yoga, tienes que sentir como si hubieras ido al psicólogo, como si hubieras ido al fisio y como si hubieras ido al gimnasio. Es como una mezcla de todo eso. Digo, pues oye, diste en el clavo, porque para mí, por un lado no hay mejor fisioterapia que hacer una práctica de yoga, siempre que conozcas cómo no forzarte, como un poco te contaba antes y tal. O sea, es algo que se consigue, ¿no? Que tu práctica de yoga sea de Astanga Yoga y sea como restaurativa, se puede hacer perfectamente. El psicólogo, porque al final es una práctica que te hace un poco de... no equivale a una terapia, no me malentiendan, pero sí te da herramientas para tú mismo eh, darte cuenta de tus patrones de comportamiento, darte cuenta de cosas de que quieres cambiar. Es una práctica de autoconocimiento, digamos, ¿no? Y de tomar conciencia de muchas cosas. Y luego gimnasia, porque al final, al ser una práctica física, pues trabajamos todo, fuerza, flexibilidad, equilibrio, mil cosas, ¿no? Entonces, es impresionante, es impresionante. Y luego, además, tiene la capacidad de eh, es una práctica que es una meditación en movimiento, con lo cual lo tiene todo. Así que es maravilloso. Y bueno, pues a ver, que perdí el hilo. Yo te estaba contando esto. Ah, porque hice el curso. Mm, bueno, perdí el hilo de lo que te estaba queriendo contar, que era, a ver, bueno, que la actitud lo es todo. Ah, sí, ya me acuerdo. Perdón. La cuestión que yo cuando practiqué, bueno, creo que era esto, esta semana practicando, la semana pasada, que solo me quedé a medias antes, da igual la práctica que hiciera, yo sentía que estaba entregada al 100%, estaba en mi presente al 100%, en lo que me tocaba, en lo que me tocaba. No sentía que estuviera haciendo ni de más ni de menos, estaba en el punto justo de lo que tenía que hacer. Y para mí eso, con mi trayectoria, con mis aprendizajes y tal, para mí es mi mayor enseñanza. Ser capaz de estar al 100% con lo que me toca, ¿sabes? Porque muchas veces estás como en la sensación, yo he estado mucho tiempo en la sensación de no soy suficiente, eh, me comparándome con los demás, con no llego a tal, como con ambición de querer posturas, ¿no? Por ejemplo, eh, no, ¿sabes? Eso no te lo recomiendo, eso no es el camino del yoga. Da igual que yo te lo diga, porque es algo que tienes que experimentar,
pero quizás sí ayuda que alguien te lo diga para que no te quedes en eso, ¿sabes? Sino que cuando identifiques eso, digas, ah, imagínate, Merce dice que eso no es el camino, el camino es otro. Pues un poco, o sea, yo no soy nadie, pero te quiero decir, mi aprendizaje ha sido ese. Yo tenía a mi maestra que me decía, por ahí no, y me dice, por ahí no, es por aquí, ¿no? Eh, escucha eso, porque tú qué buscas, buscas realmente la paz, buscas plenitud, buscas estar bien con tu práctica, con una relación sana con tu práctica, o quieres ser el mejor practicando yoga, o quieres ser el mejor de Instagram. ¿Qué quieres? ¿Sabes? Según lo que quieras, es por donde tienes que ir. Entonces, piensa, reflexiona en qué es lo que realmente te llena por dentro, hacia dónde quieres ir tú, ¿sabes? Con la práctica. Porque hoy en día, tal y como está configurado el mundo, vas a ver a otros hacer de todo. Vas a ver, antes a lo mejor no se veía tanto o destacaban muchas menos personas, pero hoy en día hay muchísimas personas que destacan, ¿sabes? ¿Cómo te vas a comparar con esas personas tú que sabes de la vida, de los sacrificios que han hecho, de, de cuántas horas le echan, de lo que hacen después que nadie ve, si tienen cargas familiares o no, si tienen trabajos exigentes o no, lo han dejado todo para dedicarse 100% al yoga? No te puedes comparar con los demás. No, ese no, eso no, además eso no es yoga, ¿sabes? Y yo siento que Sharat, nuestro maestro, quería inculcarnos todas esas eh, digamos, esos valores. Y siento que en las conferencias decía, hablaba de eso. Luego siento que también había una parte que era como cómo se habían estado haciendo siempre las cosas, cómo se las enseñó su abuelo, cómo es las cosas en la India, y entonces estábamos en ese bucle de cómo se hacen las cosas. Pero creo que él, con la serie activa y con las cosas que dejó, quería que volviéramos a la esencia esa del yoga. O por lo menos así lo siento yo. Así me llegaba, me vibraba cuando estaba con él, ¿sabes? Entonces, me quedo con eso. Bueno, yo creo que voy a dejar y ya hasta aquí voy a meter la chapa hoy. Espero que algo te haya llegado de este palique, porque de verdad mi único propósito es ayudar a la gente a encontrar eso, a encontrar esa esencia, ¿no? de la práctica que yo siento que es, igual me equivoco, yo no tengo la verdad absoluta ni mucho menos, pero creo que entre tanta imagen bonita, entre tanto reel de cómo tienen que ser las cosas, cómo no, no sé qué, nos volvemos locos, nos perdemos en ese ruido, ¿no? Que siempre te hablo, que te hablé en el otro vídeo, nos perdemos. Entonces hay que buscar esa brújula en todo, en este ruido. Entonces, si has llegado hasta aquí, muchas gracias, me alegro, espero que te haya servido. Recuerda que tienes que si me das un me gusta, te suscribes, me ayudas a seguir haciendo este tipo de contenido. Y luego también quería decirte que está la brújula, que es como un programa para ayudarte a sostener la práctica y encajarla en tu vida real, que luego también si quisieras empezar a practicar, estoy formando un grupo, así que me puedes escribir a ver si te encaja, ¿vale? Bueno, feliz domingo y buena práctica. Chao.